Sí, sí, sí. Bueno, buenas noches. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra tutoría número 4 sobre aprendizaje guiado de la asignatura Psicopedagogía para la enseñanza de la matemática. Nos ha quedado un documento por allí corto que habla sobre la perspectiva de Vygotsky sobre el aprendizaje, la cultura y la enseñanza que marca la diferencia. Y me parece que hay unas ideas muy esenciales que nos ayudarán a desmentir algunos mitos que las personas pueden tener. Por ejemplo, que todos los niños aprenden de la misma manera sin importar su nacionalidad o su circunstancia. También la segunda es de que no cuando hablamos de escolaridad y educación, no solo se trata de la transmisión de meros conocimientos, sino que hay mucho más envuelto. Y veremos cómo las implicaciones de la zona de desarrollo próximo nos pueden ayudar a hacer mejores prácticas educativas. Así que vamos a empezar a discutir este material. Y decíamos de que normalmente las personas pueden pensar que todos los niños aprenden de igual manera, o pueden pensar de que se trata solamente de transmitir conocimientos y que ellos los van a ir asimilando. Pero esto, pues, el psicólogo Lev Vygotsky desmintió mucho de lo que hay detrás de estos mitos. Este psicólogo caracterizó el aprendizaje y el desarrollo cognitivo como una mera construcción en la que participan de manera conjunta el individuo y la sociedad y que tiene diversas manifestaciones. Hablaremos sobre la perspectiva de Vygotsky y qué nos indica sobre el desarrollo temprano en los niños muy pequeños. Entonces vamos a ver de que sí tiene que ver el ambiente donde se desarrolla este niño, la interacción que tenga con los adultos, especialmente con sus padres, y la manera como se le brinde el proceso educativo de parte de los maestros o docentes. La posición de Vygotsky dice que es única en comparación con otros psicólogos y viene ilustrada por su explicación sobre el principio de la señalización, es decir, la creación de signos para el niño. Como adultos, pues todos utilizamos el lenguaje para comunicarnos o inclusive para poder desarrollar nuestro pensamiento. Pero en el caso de un niño que está iniciando, esta adquisición de un lenguaje, de una señalización, como dice él, es todo un proceso que trató de explicarlo Vygotsky. La postura de Vygotsky difiere significativamente del análisis que realiza Piaget de los primeros intentos de un niño por asir de un objeto, ya que por ejemplo Piaget dice de que el niño empieza por asimilarlo, quizás por tocarlo de una manera, comprender si un objeto es redondo, si es puntiagudo, etcétera, y así va aprendiendo por la mera experiencia. Sin embargo, Vygotsky en su posición define de que los niños aprenden por medio de la socialización y esta adquisición de este conocimiento es un proceso que se va dando en la interacción con los adultos. Por eso él habló de esta manera de expresarse verbalmente como una manera de poder llegar a organizar su conocimiento. Vygotsky destacó que el uso del signo cambia el modo en que las funciones psicológicas se relacionan entre sí y el modo en que se llevan a cabo las distintas actividades. Los niños pequeños utilizan la acción directa para abordar los problemas que no pueden resolverse. Esto quiere decir, como comentábamos, que un niño pequeño va a ser un poco directo en las afirmaciones que va a pensar, pero poco a poco va a ir construyendo este lenguaje, esos signos que él usa para poderse comunicar, de tal manera que van a ser pensamientos más estructurados y si lo lleva a la acción directa, pues van a ser cuestiones más pensadas las que van haciendo. Claro está, ¿verdad? Esto es un proceso que va logrando el niño antes de sus etapas escolares. Por eso es de que es necesario que tanto en escuelas como algunos docentes consideren algunas actividades que van a llevar a cabo para que puedan fortalecer el aprendizaje de estos niños. Y uno de estos es que a veces se pasa por encima los juegos que pueden tener los niños como una actividad para aprender, ya que los juegos, aparte de que los pueden llevar a un mundo diferente de lo que ellos han pensado, también pueden estimular su aprendizaje, que de otra manera no lo podrían lograr en su hogar. Vygotsky concibió que el juego imaginario reconfigura
la joven relación con la realidad del niño. Entonces habrán algunas situaciones que el niño no las va a pensar de un punto realista, pero el juego sí lo va a hacer pensar. En lugar de que un estímulo provoque una respuesta, los significados llegan a mediar entre la percepción de una situación y la acción. En otras palabras, dice el documento que la acción surge de las ideas. Entonces, ¿cómo podemos estimular que este niño empiece a tener sus primeros contactos con la realidad? Pues esto se va a lograr con el juego y el aprendizaje con los compañeros. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque en muchas ocasiones los adultos que tienen contacto con los niños o los profesores pueden querer enseñar conocimiento solo por enseñarlo, pero las implicaciones de lo que Vygotsky descubrió nos muestran de que hay que tener esas maneras de poder despertar el aprendizaje en los niños y una de ellas son los juegos. Vygotsky argumentaba que para implicarse totalmente en el juego, los niños ya han de observar las cosas que normalmente no le prestan atención, incrementando así la concienciación de los roles sociales y cambiando su relación con los objetos. Es decir, así por así un niño pues quizás no le va a llamar la atención un rompecabezas o quizás tener un juego donde vaya a aprender. Pero sin embargo el juego dice que dirige la atención a aquellas cosas que normalmente el niño no aprendería. Va a despertar su curiosidad y lo va a empezar a llevar a conocer la práctica de la realidad. El juego tiene la gran ventaja para el apoyo pedagógico de que prepara al niño para entablar una relación con los significados que posteriormente son introducidos en la escuela. Y está claro que estos juegos no solamente pueden ser llevados a cabo por profesores o profesoras, sino que también pueden ser llevados a cabo por los adultos que los cuidan o también por sus padres. El juego imaginativo prepara al niño para ver más allá de las realidades actuales de la sociedad. De esta manera, tiene el potencial de construir el comienzo de la socialización hacia la participación plena en una sociedad democrática. Entonces los juegos pueden ayudarle a los niños a comprender que hay reglas, a comprender que hay procesos en cómo se puede aprender y los padres o los adultos que los cuidan pueden contribuir a estos primeros contactos que van a tener ellos con respecto a la realidad. De esta manera, los niños pueden llegar a aprender con los adultos y nos imaginamos, como muestra la lámina de la diapositiva, a ese adulto o a ese profesor que está encaminando o quizás dando pistas o haciendo preguntas concretas para que los niños puedan llegar a aprender y poder dar una solución de lo que se les está proponiendo. Esto es muy importante porque como veremos más adelante, esa zona entre lo que ellos pueden hacer individualmente y lo que pueden llegar a aprender es de mucha importancia en la actividad pedagógica. Dice que tanto Vygotsky como Piaget sostienen que el desarrollo es un proceso activo y esa palabra nos interesa mucho, pero lo han representado de un modo diferente. Piaget hace hincapié en el descubrimiento individual y en la intervención, o en sus propios términos, en la construcción de un conocimiento. Pero por otra parte, Vygotsky destaca la orientación y la capacidad personal, combinadas en un proceso de construcción conjunta. Por eso, de acuerdo a la postura de Vygotsky, nos imaginamos a un adulto o un profesor dándole pistas o haciendo preguntas concretas para que estos niños puedan llegar al aprendizaje que se está requiriendo. Entonces podríamos decir de que el aprendizaje que Vygotsky promueve es un poco más social, es un poco más de construcción conjunta junto con los adultos, a diferencia de Piaget que describe que es un proceso individual por descubrimiento. Entonces, bajo esta perspectiva de Vygotsky, el aprendizaje cobra un papel muy importante en las escuelas, porque hace referencia a una relación interdependiente, tanto entre el profesor o la profesora con sus estudiantes. Esto nos lleva a la unidad en que estamos discutiendo, que es la instrucción guiada, es decir, aquella donde el profesor se vale tanto de lo que puede el alumno como de lo que ha fallado.
Y un buen profesor dice que observa cuidadosamente el modo en que un niño enfoca una tarea e interviene de forma que no solo valida y estimula aspectos correctos de su realización, sino que también redirige todo aquello que no conduzca a un resultado satisfactorio, sugiriendo un enfoque alternativo. Como por ejemplo, supongamos de que en una actividad algunos alumnos fallaron en algún proceso, en algún cálculo. Entonces, de acuerdo al aprendizaje de Vygotsky, lo que va a hacer este profesor es estimular en primer lugar para que los niños puedan participar en esta actividad. Y si el resultado no fue satisfactorio, entonces va a buscar las estrategias para poder corregir esos errores y guiarlos a lo que realmente él tenía que aprender. Esta instrucción guiada o aprendizaje colectivo del que hace referencia Vygotsky es el que nos interesa en esta ocasión, porque es lo que en algunos casos se está omitiendo. Y qué bueno fuese que todos los profesores conocieran y aplicaran esta teoría de Vygotsky, que nos haría pasar de esos errores a una zona donde hay más aprendizaje. Por eso, hablando sobre este aprendizaje guiado, podemos imaginarnos todas aquellas actividades que el niño necesita aprender y practicar para llevar más a cabo. Con el proceso de desarrollo se espera que el niño asuma nuevas responsabilidades en la misma medida que mejora su coordinación física. Y esta coordinación o el aprendizaje que vaya a tener, sabemos que no se logra de la noche a la mañana. El documento nos pone varios ejemplos, pero la ayuda de un adulto en el uso inicial de utensilios para comer podría incluir colocar las manos encima de las del niño cuando esté sujeta a un vaso lleno de líquido. A veces los trastecitos para niños hasta tienen una boquilla especial para que ellos puedan aprenderlos a usar. O por ejemplo, cuando están aprendiendo a amarrarse la cinta de los zapatos, es todo un proceso. Entonces, sea este aprendizaje o sea otro, es un proceso en el que va a desarrollarlo junto con el adulto. ¿Cómo es que uno llegó a aprender estas actividades? Bueno, quizás porque tenía la ayuda o nos ponían el nudo como medio empezado en los zapatos para lograrlo, o nos tienen el traste cuando estamos pequeños para aprender a usarlo. Esa parte entre lo que uno puede hacer y lo que ayuda a un adulto es lo que nos interesa en este documento, porque es a lo que se puede llegar el siguiente nivel. Cuando ellos estén en la etapa preescolar o etapa escolar, serán otros aprendizajes los que van a tener. En algunas ocasiones lo podrán lograr solos, pero en otras ocasiones necesitarán de un adulto, es decir, un profesor, para que éste pueda ayudarlos a llegar a ese aprendizaje que se necesita. Por ejemplo, podría ser un rompecabezas, podría ser otra actividad que van a estar haciendo en las escuelas. Este enfoque pedagógico de Vygotsky también puede emplearse al trabajar con un niño en tareas más complejas. Un adulto puede guiar a un niño a resolver un rompecabezas, sugiriéndole características sobre las que prestar atención, como por ejemplo una forma redondeada específica o la búsqueda de una parte concreta de una figura principal. En la ilustración se muestra a estos niños resolviendo los cubos de Rubik. Quizás podrían ser pistas o preguntas concretas que se les van a dar. La idea es de que sea un aprendizaje guiado, que lo que ellos no lo puedan lograr solos, puede hacer con la ayuda del profesor. Entonces, tales técnicas no son exclusivas de Vygotsky, aunque se da mucho mayor énfasis a la naturaleza social del aprendizaje. Esto es lo rescatable en Vygotsky y a la estrecha interdependencia del profesor y del alumno. Y esta relación es de la que se fomenta la teoría de Vygotsky, que es de tener una interdependencia entre el profesor y el estudiante. Llegamos así entonces a esta parte fuerte del documento, que es la que queremos destacar, que es la zona de desarrollo próximo. Y según Vygotsky, lo que hace el profesor primero es que debe examinar lo que los niños pueden hacer por sí solos y que representa de una manera de desarrollo que ya se ha completado. A esto se le llama nivel real de desarrollo. Entonces, ¿qué puede aprender? Quizás pueda aprender a sumar o a restar, multiplicar o dividir solo. Ese es el nivel real de desarrollo.
pero habrán otras actividades que quizás no las pueda desarrollar de manera individual. Vygotsky aportó algo nuevo al señalar que existen problemas que un niño no puede solucionar de manera independiente, pero que sí puede resolver con ayuda. Entonces quizás pueda sumar él solo, pero si le planteamos una situación que involucre una suma o una aplicación cotidiana de las que se presentan en la escuela, quizás necesite ayuda. Entonces es ahí donde interviene la zona del desarrollo próximo. La distancia entre el nivel efectivo del desarrollo del niño y lo que éste puede hacer con ayuda equivale al desarrollo potencial del niño. Esta es la zona de desarrollo próximo, el área en que tiene lugar el desarrollo. Y esto es lo que es la parte más fuerte de este documento, ¿verdad? Como decía anteriormente, si todos los profesores comprendiéramos esta zona de la que habló Vygotsky, pues nos enfocaríamos más en esto, porque lo que el niño pueda hacer solo es de interés, pero también es mucho más de interés lo que él puede hacer con la ayuda de su compañero, con el profesor, porque este es el potencial que un niño tiene. El documento pone, por ejemplo, de que se pone a hacer una prueba a niños de 10 años, una prueba de 8 años, y los dos la logran de manera individual. Pero posteriormente uno de ellos logra hacer una prueba con el desarrollo, con la ayuda de un adulto, una prueba de un niño de 9 años. Pero el otro logra hacer una prueba con la ayuda de un adulto de un niño de 12 años. Entonces estos dos niños, aunque los dos tienen 10 años, no tienen el mismo nivel de desarrollo, ya que uno con la ayuda de un adulto pudo hacerlo de uno de 9 años y el otro con la ayuda de un adulto lo pudo hacerlo de 12 años. Entonces esa distancia que hay entre lo que el niño puede hacer solo y lo que puede hacer con la ayuda de un adulto es lo que se llama la zona de desarrollo próximo. Y es de mucho interés para los profesores y especialmente de matemáticas porque nos ayuda a entender qué es lo que puede llegar a aprender, cuál es su potencial. Si esto lo aprendiéramos en la escuela salvadoreña, pues lograríamos mucho con los estudiantes. Esto pues tiene muchas implicaciones, porque todos los buenos educadores saben que los niños no pueden aprender algo que esté más allá de su capacidad de comprensión. Esto es básico, es lógica pura. Pero lo que un niño puede hacer con ayuda no está más allá de sus capacidades. En consecuencia, los profesores, los padres y otras personas que trabajan con niños deberían determinar lo que estos pueden hacer por sí mismos y dónde están los límites de lo que pueden hacer con la ayuda de un adulto. Y a continuación centrarse en el espacio que resulta entre ambas situaciones. He ahí la clave y la parte que vale oro de este documento, que es donde deberíamos centrarnos los profesores de matemática para ayudar a los niños a llegar a este nivel. Los profesores, los padres y otras personas que trabajan con niños deberían determinar lo que estos pueden hacer por sí mismos y dónde están los límites de lo que pueden hacer con la ayuda de un adulto, y a continuación centrarse en el espacio que resulta entre ambas situaciones. Eso es estar trabajando en la zona de desarrollo próximo. El conocimiento explícito de esta zona de desarrollo próximo es importante en los países desarrollados, ya que en algunas situaciones se ha comprobado, como dice el documento, de que algunos niños no participan en actividades de los adultos, pero en algunas zonas del mundo donde los niños sí participan en zonas de adultos, estos pues tienen mayor preparación. Los planes de estudios están diseñados por expertos que en su mayor parte no tienen contacto con los niños. Por lo tanto, es especialmente pertinente como una alternativa al énfasis sobre este tipo de evaluación que actualmente domina la escolarización en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos. Entonces esto nos lleva a pensar de que cuando tenemos un programa o un libro de texto como profesores, debemos pensar en la situación en la cual se desarrollan nuestros alumnos, porque como hemos visto, no todos aprenden de la misma manera. ¿Qué potencial es el que tiene cada uno de ellos? Y si cuentan con la ayuda de un adulto o están aprendiendo por sí solos. Así llegamos a esta parte que tiene que ver con la instrucción formal y el desarrollo de la trayectoria del desarrollo cognitivo. Esto nos hace pensar, por ejemplo, que si ponemos un rompecabezas a un niño,
y le pedimos que haga una clasificación, ¿cómo lo haría? Quizás lo haría por colores, por formas o los que más le llaman la atención. No sé, podrían haber varios criterios. Pero una comprensión más completa del funcionamiento actual de un niño requiere entender tanto los orígenes de su desempeño actual como la trayectoria de su desarrollo y a dónde se encamine éste. La comprensión espontánea se adquiere de forma muy temprana a través de la experiencia personal y de las interacciones sociales y sencillas, que es la postura muy importante de Vygotsky, que habla de un aprendizaje social, puede ser con un adulto, con sus padres o con profesores. Este pensamiento es funcional y basta para hacer cosas específicas en la vida cotidiana. Es decir, no se refiere solo al aprendizaje que logran en la escuela, en la escolaridad, sino también lo que van a aprender en su vida cotidiana, en su hogar. Por eso es que durante los primeros años de escolarización, los niños entran en la primera vez en contacto con lo que Vygotsky denomina los conceptos científicos, que forman parte de un sistema formalizado. Esto no es nada sencillo para un profesor intentar empezar a enseñar conceptos, porque si le preguntamos a un niño, por ejemplo, era sobre, eh, por ejemplo, qué hora es según muestra un dibujo de un reloj, a lo mejor él nos diga las experiencias que ha tenido, la hora que desayuna, la hora que juega o que vea su caricatura preferida. Pero intentar enseñar ese concepto es algo tan profundo que Vygotsky nos dice que solamente se puede lograr por medio de la socialización y de despertar al estudiante ese deseo de aprender esos signos, esa configuración, a lo que nosotros llamamos ya definiciones formales. Esto se considera disasociado de la experiencia práctica, flexible y generalizable a muchas situaciones. Por eso es que al hablar de estas teorías de aprendizaje, conviene mucho que los docentes conozcan muy bien estas teorías de aprendizaje social, por ejemplo la propuesta por Vygotsky. El requisito de tener que seguir las normas de un sistema racional es más probable que aparezca en la escuela que en la mayoría de situaciones de la vida real. Esto quiere decir de que en la escuela pues se van a presentar mayores situaciones de aprendizaje que normalmente el niño no va a estar expuesta en su hogar o en su cotidianidad. Por eso es que las situaciones tienen que despertar el interés y sobre todo tienen que estar fundamentadas en la ayuda social que el adulto o el profesor provea para que estos niños puedan llegar a aprender. El requisito, una persona escolarizada procede a enfocar un problema aislado en ciertos aspectos esenciales de la situación. Entonces aquí conviene hacer la aclaración, ¿verdad?, entre escolarización y educación, porque en este aspecto de aprender definiciones científicas, de aprender este desarrollo cognitivo, nos referimos netamente a un aprendizaje cognitivo, a una escolarización, pero queremos ver ese aspecto social, esa ayuda que el profesor tiene que brindar entre lo que el niño puede hacer individualmente y lo que puede hacer con la ayuda de los demás. Por eso aquí tocamos un último elemento que es muy importante en la enseñanza y tiene que ver con los elementos manipulables. Todos nos recordamos, por ejemplo, quizás cuando aprendimos a sumar o a restar, esta técnica de utilizar los dedos para aprender. En la ilustración vemos a este niño usando sus dedos para contar, o podría utilizar un ábaco, y nos pueden haber otros objetos que sirvan para esto, pero nos referimos a la ayuda de elementos manipulables. Los escolares cuyos padres son analfabetos podrían mostrar especial resistencia a utilizar este tipo de pensamiento de tener que tener elementos manipulables para aprender. Un método válido de reducir esa brecha es el uso de elementos que pueden manipularse, por ejemplo el uso de botones para aprender a contar, para ayudar al estudiante a resolver problemas, proporcionándole un referente concreto o análogo del problema abstracto. Esto guarda sintonía con lo que Piaget también muestra, ya que lo sitúa en una etapa de las operaciones concretas. Y Vygotsky nos dice que los elementos manipulables pueden servir como una ayuda para que este niño pueda aprender.
Esto no solo se muestra en etapas preescolares muy pequeñas, sino que ya en adolescentes y en aprendizaje de otras áreas ayuda mucho. Por ejemplo, en el uso de la geometría, el uso de figuras de geoplanos circulares o cuadrados, para que ellos puedan comprender las figuras ayuda mucho a aprender. Y estos elementos manipulables de los que habla Vygotsky van a ser una gran ayuda. Por eso lo que queremos llegar a es que el alumno comprenda la relación que puede haber entre lo que él está aprendiendo en esta matemática. Quizás cuando llegue al área de las operaciones más formales, de ver álgebra y fórmulas, él pueda sentirse un poco invadido por todo esto. Pero la actividad práctica y análisis teórico podrían ser compatibles en algunas situaciones, pero el énfasis en las tareas escolares y similares se aplica en dejar a un lado la experiencia personal, lo que no es fácil conseguir. Es posible que incluso los estudiantes que no son bastante inteligentes sencillamente rehuyan de una situación similar, porque ¿cuántos querrían seguir aprendiendo matemáticas después de la escuela? Muy pocos, porque no se ve la aplicación de la cotidianidad. Entonces viene aquí el reto para el profesor aplicar estas teorías de aprendizaje y que esto que vemos en la pizarra como está en la ilustración, todas esas fórmulas y números puedan llegar a ser parte de la cotidianidad de un estudiante. Así es que nuevas herramientas conceptuales como un conjunto de teorías y de ecuaciones algebraicas facilitan un pensamiento matemático más complejo. Pero como vemos de acuerdo a toda esta teoría, todo empieza en un nivel pequeño, donde el niño empieza a pensar y a obtener esa ayuda. Pero estos nuevos modos de pensar no son inmediatamente atractivos. Por ello el profesor debe encontrar un modo de hacer que el nuevo método de comprensión sea significativo para los estudiantes. ¿Cómo será significativo? Si lo llevamos a su cotidianidad, si lo relacionamos con lo que él ya sabe, o le mostramos la historia de cómo se ha ido desarrollando toda esta matemática, o mejor aún, si le enseñamos a ver dónde se aplica esto que él está aprendiendo. De manera que esta teoría de Vygotsky nos ayuda a comprender que los adultos deben ser, ya en conclusión, deben ser receptivos a las necesidades de los niños, a lo que estos son capaces de hacer y de entender y a lo que podrían conseguir con la orientación precisa. Esto es la zona de desarrollo próximo que hemos discutido y no podemos escorar que la mayoría de los padres y los profesores modifiquen sus prácticas de enseñanza por el mero hecho de leer algo acerca de la construcción conjunta y de la zona de desarrollo próximo. Ellos también necesitan orientación en el uso de nuevos métodos de interactuar con los niños que tienen a su cargo. Para mí, aunque es una teoría un poco corto y una presentación, pues vale mucho por lo que se ha discutido y las implicaciones que tiene a la hora de enseñar. Entonces, con esto cerramos la tutoría que tiene que ver con respecto al aprendizaje guiado y en esta ocasión hemos discutido sobre los aportes de Vygotsky para poder realizar un aprendizaje guiado.